Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, vamos a repasar los datos del día. Hoy los futuros los tenemos a la baja, 3/4 de punto en promedio. Russell, Nasdaq, Standard & Poor's. Por el otro lado tenemos las tasas de los treasuries, están todos en terreno positivo, subiendo las tasas, bajando los bonos, ¿no? Eso es lo que venimos viendo ya las últimas semanas y bastante firme. Ahora vamos a ver algunas indicaciones que nos dan a entender o nos ayudan o nos darían la apariencia de que hay una sobreventa en los treasuries. Pero bueno, eso también va a depender de cómo sigan las indicaciones. ¿Qué vimos la semana pasada? Yo le voy a traer esta vez los gráficos mientras los voy diciendo para que sea un poco más... Pues yo los subo en los datos de mercado, subo estos gráficos, pero para que sea más fácil relacionarlos también. Por un lado tenemos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan que habíamos hablado la semana pasada. Eso pensábamos... entendíamos que iba a dar una mejor indicación, lo cual fue así, efectivamente, hubo un rebote acá. Y ese rebote está más que nada motivado por el tema de que el precio de la gasolina y de los combustibles bajó. Eso... Hola, ¿ahí me escuchan bien? Yo no sé si me escucharon algo o no, porque estaba en mute el micrófono. A ver ahora, sí, ahí creo que está bien. Ahora estoy escuchando el audio. Ah, perfecto. Bueno, no sé qué hice yo con el micrófono, si lo había puesto en mute o no, pero listo, entonces seguimos. Bueno, entonces estamos viendo, esto es la Universidad de Michigan. Luego lo que tuvimos fue dos indicadores de diferentes Feds, una la de Filadelfia y la otra es la de Nueva York. La diferencia entre las dos básicamente es que las indicaciones son diferentes. Mientras que la de Filadelfia nos está dando una actividad que está bajando, una actividad a la baja, la de Nueva York nos está dando una actividad a la alza. Las dos están por debajo del cero. O sea, las dos estarían en terreno de contracción. Pero mientras una nos muestra un rebote, la otra nos está mostrando una indicación a la baja. Buenísimo, si no tenía que volver a arrancar. Así que bueno, en cuanto a las nuevas órdenes, que son los nuevos pedidos, lo mismo. Estamos viendo esa diferencia entre las dos, lo cual se puede dar, o sea, a la larga las dos van a ir al mismo nivel, se espera que no haya grandes divergencias. Pero bueno, esto es lo que sucede, cada Fed tiene una zona de influencia, es como decir acá el NOA, el NEA, entonces bueno, cada zona va a depender un poco de las variables de esa zona, cómo vamos a ir viendo las indicaciones, que a la larga todas convergen, y después tenemos el PMI nacional, que es un poco la sumatoria de todo esto, ¿no? La condensación de todos estos datos. Las expectativas a futuro, vemos un poco lo mismo, están mejorando. Lo importante es que vemos que la presión sobre los precios, o sea, los precios que están pagando los productores, siguen siendo menores. Y eso es una indicación que se dan las dos. O sea, es decir, se espera que la inflación afloje, si bien todavía no está propiamente dicho aflojando, o está aflojando muy poco, pero se espera que afloje. O sea, yo no creo que... El mercado hoy no tiene mayores dudas a que la Fed tenga éxito en bajar la inflación. El problema, o en todo caso la cuestión es a qué costo o en qué momento y cuánto tiempo van a tener que mantener las tasas así, ¿no? Acá tenemos cómo funciona la Fed de Filadelfia versus el índice, el ISM del PMI, ¿no? El PMI del ISM, propiamente dicho.
que vemos que hay una correlación. No se da en todos, siempre hay alguna diferencia, pero en líneas generales hay una correlación. Las expectativas de inflación siguen a la baja, hubo un movimiento grande a la baja, ubicándolas en 4,5, no es el 2 que quiere la Fed, pero bueno, es un 4,5 viniendo casi desde 5,5, lo cual es algo bueno en ese sentido, o sea, el mercado se va alineando a lo que la Fed espera y vamos viendo ese movimiento. En cuanto a lo que es inflación, el índice de comida, casa, energía, etcétera, vemos que está aflojando desde máximos. Básicamente esto es 2 años vista, ¿no? O sea, estamos viendo cómo las expectativas vienen bajando. Y las expectativas a 5 y 10 años se ubican mucho más por debajo, en 2,8. Lo ideal sería que esto llegue incluso a 2, ¿no? Para que la Fed que no sabemos si la Fed lo va a terminar en 2 o en 2,5 al final del día. Pero bueno, sabemos que va en ese camino. La incertidumbre sigue creciendo. Esto es la incertidumbre sobre lo que va a pasar con la inflación. O sea, hoy es alta, antes era alta y hoy es más alta, básicamente. ¿Qué está sucediendo? Vemos que la demanda está bajando. Un indicador de eso, o algo que nos mostró la semana pasada problemas en ese sentido, fue la empresa FedEx, que vamos a ver ahora alguna indicación o alguna curiosidad, si queremos, alguna casualidad o causalidad que sucede con la empresa FedEx y que sucedió en otras recesiones, que no es una causa-consecuencia, pero sí que está asociado, ¿no? Entonces, una demanda más débil debiera ayudar a aliviar las presiones inflacionarias. Acá vemos lo de FedEx. ¿Qué nos puede decir FedEx de la economía, básicamente, o qué nos dijo en otros momentos? Una baja muy fuerte de FedEx. ¿Qué le está pasando a FedEx? Es una empresa de paquetería, o sea, envía paquetes, básicamente. Y si la demanda baja, hay menos paquetes. Entonces FedEx está haciendo algunos recortes, está viendo que hay un mercado en recesión, que bajó mucho la demanda de sus envíos. Y eso hizo una gran caída del mercado. Y si jugamos un poco con poner a FedEx en un gráfico con el ISM, con el PMI del ISM, vemos que hay una correlación. Como digo, estas son correlaciones, ¿no? Que son correlaciones que la verdad es que se han dado durante un tiempo, pero está en cada uno también analizarlo. Esto es un poco como cuando uno mira fútbol y Fabri dice, bueno, las veces que usó botín amarillo hizo 3 goles. Bueno, no significa que si se pone botín amarillo va a hacer otros 3 goles, pero sabemos que hay una correlación, que no es una causalidad. No significa que si FedEx bajó va a bajar todo, pero es una indicación. O sea, es una empresa de paquetes a nivel global, una de las más grandes. Si bajan los paquetes, significa que hay gente que está mandando menos paquetes. Si vemos que la competencia, UPS, no están mejorando, es que el mercado está a la baja. Y el CEO de FedEx, que tiene cierta información y no tiene más información que el resto, pero ve la economía, ve el big picture, digamos, de la economía y ve que hay que hacer recortes, es una indicación, ¿no? Está poniendo la plata donde cree, básicamente. Entonces, son indicaciones a tener en cuenta. Digo esto porque a veces uno tiende a hacer un montón de correlaciones que después muchas veces no tienen sentido o no se entiende al final uno qué quiere analizar, ¿no? Pero bueno, en este caso yo la traje acá porque hay varias de estas. Yo traje una de los informes que me llegan porque me pareció interesante. Vemos las criptos. Alguno me dirá, bueno, pero yo cripto no me interesa, no la sigo. ¿Qué está sucediendo con las criptos? Es interesante seguir el mercado porque lo que nos muestra son activos high beta, o sea, activos de riesgo. Las criptos hoy son los abanderados de los activos de riesgo. Entonces, como operan las 24 horas, un poco como los futuros, es interesante ver qué está pasando con las criptos porque muchas veces nos está funcionando como un leading indicator de lo que va a pasar después con los activos de riesgo. Vemos las criptos hacia abajo y tenemos un Nasdaq hacia abajo luego. Entonces, lo mismo, es una correlación, es una indicación más de que si las criptos están débiles es porque los fondos, los flujos se están yendo de las criptos, se están yendo de activos riesgosos a activos más conservadores. Eso lo podemos ver de diferentes formas y mirar las criptos es una de ellas. No es la única, pero es una de ellas. Lo que tiene también es que es muy fácil analizar el volumen y el flow que tienen, porque al ser todo
primero que opera a las 24 horas y después que todo relativamente muy transparente en cuanto a las transacciones, es fácil detectar y medir esos movimientos, más fácil que en otros mercados, ¿no? Acá vemos la correlación Bitcoin-Ethereum, que veíamos viendo que Ethereum venía sobreperformando sobre lo que era Bitcoin, y bueno, hubo un cambio acercándose a este merge, sobre el cual no me voy a meter porque no soy un especialista, pero si a alguno le interesa, me escribe y sumamos a algunos de mis amigos que sí la tienen muy clara en el tema este. Clara en el sentido, clara en serio, digamos, no en hacer compras y ventas solamente, sino en entender toda la red y demás. Entonces, bueno, acá vamos a seguir con commodities. El oro. El oro tenemos tasas al alza, tasas positivas al alza, los TIPS, los Treasury, los bonos ajustados por inflación, lo que hacen es presionar más al oro a la baja. La verdad es que es difícil, el oro está en una zona de soporte, eso sí, pero es difícil imaginarse un oro al alza con una presión constante, una aceleración constante contra los equities y contra el oro. Ayer alguien me lo preguntaba en el grupo, no tuve mucho tiempo para explayarme, pero nosotros, digamos, la dinámica es un poco así. Tenemos una liquidez a la baja, una oferta monetaria que va bajando. Esa oferta monetaria que disminuye hace que las tasas suban y que la curva de tipos de interés se invierta, y esa curva de tipos de interés, esos bonos subiendo, esas tasas positivas que suben, hacen que el oro, bueno, se le haga muy cuesta arriba performar bien, igual que al equity. Pero bueno, el oro incluso se le hace más difícil porque el equity al menos, en el equity, ¿qué cambia? Que el inversor percibe que hay mucho riesgo para ganar menos. Entonces prefiere ir a los bonos y dice, mira, acá hay menos riesgo y al menos lo que gano lo gano seguro y tengo menos riesgo. Si el mercado se cae, yo me mantengo. Entonces, cuando el mercado percibe que propiamente dicho el mercado va a caer, o sea, el mercado de equity va a caer, que las acciones van a caer, el mercado se va a tender a cubrir, porque nadie quiere, o sea, eso de comprar a la baja, sí, porque es una gran oportunidad, es lindo, pero si vos crees que el mercado va a bajar, no comprás. Esto es como que te digan, viste, nada, estás en tu casa, viene un tornado, te vuela el techo y viene el vecino y te dice, che, qué buena oportunidad para construir un nuevo techo. Sí, bueno, dejá que lo elija yo el momento, ¿no? Que me lo vuele un tornado. Es lo mismo, ¿no? O sea, si vos sabés que viene un tornado, tratá de sujetarlo. O sea, si podés, no sé cómo es el tema del techo. Pero digamos, cuando plantean esas oportunidades de, bueno, si baja yo compro más, bueno, está bien, sí. Es que un poco, a mí me parece un poco el personaje de Cándido de Voltaire, ¿no? Que le pasa todo lo malo y el tipo siempre dice, bueno, pero podría haber sido peor. Bueno, sí, si no la viste, no la viste, es así. Pero si la viste... Con lo cual, yo creo que el mercado hoy va a seguir a la baja. Con lo cual, digamos, no estoy enojado con los alcistas, como sucede con los alcistas que se enojan con los bajistas generalmente, ¿no? Les cae mal que uno tenga una visión bajista. No lo entiendo, qué sé yo no veo las condiciones por ahora y creo que o entiendo o sé cuáles son las condiciones que yo esperaría para empezar a ver un mercado alcista. En principio sería ver que deja de haber nuevos mínimos en varios indicadores y que la Fed empieza a lograr este objetivo de acercarse no digo al 2%, pero con que esté en el 3%, y ya veamos que las tasas pueden dejar de subir y que no veamos una expectativa de que las tasas suben cada vez más. Bueno, ahí podemos empezar a pensar, me parece, en un mercado, en un piso de mercado. Históricamente, cuando la Fed dejó de subir las tasas, después se da un mes, 2 meses más, un nuevo mínimo en el mercado y después el mercado sube. ¿Puede cambiar eso? Sí, claro, puede cambiar. Puede ser que el mercado ahora esté más expectante y que tenga más confianza, digamos, y compre antes. Yo la verdad no me interesa encontrar el piso, me interesa más o menos estar en línea con dónde va el mercado. Con lo cual, en ese sentido, creo que todavía hay espacio a la baja. De hecho, lo veo más bajista que alcista, esa es la verdad. Y bueno, como decía, el oro está difícil. O sea, para comprar oro yo creo que habría que esperar o habría que ver en algún momento más en donde los bonos empiecen a aflojar. Ahí podríamos hacer un trade al menos de corto plazo, esperando este rebote.
Pero este rebote tiene que estar fundamentado en algo, en que los bonos y las tasas positivas bajen un poco, y ahí automáticamente el oro vamos a ver un rebote. Siguiendo con los commodities, las exportaciones de Ucrania. ¿Por qué digo las exportaciones de Ucrania? Porque se recrudece un poco la pelea con Rusia en el terreno económico, y Rusia está amenazando, digamos, con cortar las exportaciones de Ucrania. Y bueno, estas serían un poco las consecuencias de cortar las exportaciones. Háganle una X a la columna, y lo que nos va a indicar esto es cuál sería el impacto que puede tener en los diferentes commodities. Acá no tenemos la torta global de esto, pero sabemos, o yo después se los paso, pero sabemos más o menos que trigo es importante, pero hay mucho trigo en el mundo. El maíz es bastante importante, y el girasol es uno de los más importantes exportadores, y del aceite de girasol, ¿no? Estos fueron los retornos de los commodities de la semana pasada. Los que estuvieron en positivo fueron 4. Soja y plata fueron los dos que más venimos siguiendo. El níquel es un metal que lo seguimos, y la carne, pero bueno, son los dos que yo generalmente más sigo. ¿Qué está pasando con el mercado del crudo? En el Brent, acá estamos viendo punto de referencia Brent, Rusia, Europa, digamos. Tenemos un mercado de futuros operando, vamos a poner en 91, hoy estaba en 91 y pico, pero tenemos un mercado de futuros que está estimando un precio de 82, y acá una proyección de Goldman Sachs al año que viene en 130, 125. Bueno, acá hay una gran diferencia entre lo que piensa Goldman y lo que piensa el mercado. Hagan sus apuestas, digamos. Yo la verdad no soy de confiar mucho en las proyecciones, pero es interesante ver cuál es la diferencia que está marcando Goldman contra el mercado. Acá tenemos las posiciones de futuros agregadas, es decir, acá estamos sumando futuros sobre acciones, básicamente, Standard & Poor's, Russell, Nasdaq, Dow Jones, y lo que se hace es se mira cómo están posicionados los managers de los fondos. Básicamente lo que vemos es que están negativos, o sea, están en corto, están apuntando hacia abajo. ¿Qué puede pasar en el mercado? El mercado tenemos dos indicaciones, o yo lo miraría de dos formas, y viene un poco con lo que veníamos viendo antes, ¿no? Si hay una recesión, un escenario recesivo que es un poco más duro de lo que se preveía en un primer momento, que es lo que parece que va a suceder, lo que estamos viendo es que puede ser, digamos, podemos seguir viendo una baja en el mercado. Estas fueron las bajas históricas en los diferentes momentos, con lo cual desde el máximo, ¿no?, la corrección, podemos ver a dónde se podría llegar el índice, o a dónde se fue históricamente el índice en escenarios recesivos. Entonces esto lo que nos está diciendo básicamente es que hay espacio a la baja. Es decir, muchachos, si hay una recesión, históricamente es esto. O sea, puede ser que esta vez no se dé, pero históricamente la recesión hizo que el mercado caiga fuerte. Por el otro lado tenemos Goldman Sachs también, que nos dice que para el 2023 espera una suba en el índice, un rebote. ¿Qué está calculando básicamente? El earnings per share contra el precio del índice. Y lo que entiende es que el forecast de earnings, que viene bajando, va a tener una suba fuerte hacia el 2023, y se espera un rebote a esta zona. Acá tenemos un indicador de treasuries, en indicador en realidad no es de treasuries, es un indicador de sobreventa en los treasuries, en donde lo que estamos viendo es que hay unas sobreventa de los treasuries, como decíamos. Con lo cual acá se podría esperar un rebote, hay que seguirlo de cerca. Vemos la curva de 30 años contra 5 años, cómo se está invirtiendo. Miren que esta curva no se invirtió en muchos momentos. Siempre, o sea, cuando tomamos la curva y la inversión, se toman 2 puntos, obviamente, en diferentes momentos. O sea, 2 puntos de la curva, 2 años contra 10 años, 5 años contra 30, 3 meses contra 5 años. Se pueden tomar diferentes puntos de la curva, digamos. Son diferentes indicaciones. En realidad, todas lo que nos muestran, se toma mucho el de 2 contra 10, pero son diferentes formas de ver lo mismo.
y de ver diferentes puntos de la curva cómo se están invirtiendo. Y acá tenemos los TIPS a 10 años, que son los bonos SER, pero estadounidenses, digamos, en donde ajustan por inflación, y los vemos superando la zona del 1% de tasa positiva. Esto es lo que cuando nosotros decimos que las tasas positivas presionan a la baja al oro, estamos hablando, entre otras cosas, de estas tasas positivas. Esto es 1% neto sobre inflación, con lo cual esto es lo que vemos que, bueno, va a presionar a la baja todo lo que tiene que, o sea, al equity y al oro. ¿Qué está esperando Morgan? Este es un cálculo de Morgan Stanley, pero basado en los futuros de la Fed. Lo que está esperando que la tasa terminal, digamos, el pico de la tasa de la Fed, esté ubicada en 4.39, es lo que nos indica este cálculo. Así que bueno, con esto vamos a repasar algunos índices. Y después vamos a ver las acciones particulares, ya la vamos viendo durante el día. El mercado ya abrió, así que vamos a repasar. Bueno, hoy no va a tener mucho. Vamos a repasar lo que pasó brevemente con los índices. El Standard & Poor's, digamos, la semana pasada vimos una baja fuerte. Esta diminuta velita blanca que ven acá, está bien, ahora lo voy a decir con el diario del lunes. Pero digamos, no es una mayor indicación de reversión de nada. Este gap puede revertir, sí, pero es una señal bastante incompleta, digamos. Habría que haber visto, para mí, una señal mucho más fuerte para pensar que esto puede ser una reversión, o al menos que este es una trampa bajista, como le dicen, ¿no? Yo la verdad no la veo. Me parece que podemos ver un rebote, podríamos llegar a ver en esta zona algún rebote. Por ahora, muchachos, no. Esto sí es agarrar un cuchillo de punta para mí. Que no digo que no pueda rebotar. Digo, estadísticamente, si agarran estas velitas como una señal de rebote, me parece a mí que no va a tener buen resultado a mediano o largo plazo. Parece que habría que esperar alguna formación un poco más alcista, un poco más de reversión, alguna fuerza compradora que se mantenga. Lo que tenemos esta semana, vamos a ver una semana muy lateral, me parece, al menos hasta el miércoles, que tenemos el dato de la Fed. Dato importante es la reunión de la Fed y qué va a pasar con las tasas. ¿Qué está pasando con las tasas hoy o qué estima el mercado en cuanto a tasas? Hace unos meses, hace un mes, digamos, teníamos una probabilidad, el mercado estimaba que la tasa iba a subir 75 puntos, incluso estimó 50 basis. De hecho, también pasó en la reunión de julio. Ahora lo que estamos viendo es que el mercado estima 75 basis o un punto, ¿no? 100 basis. 80% estima, o sea, el 80% de probabilidad está en 75 basis. Con lo cual sería lo esperable 75 y velocidad constante, velocidad crucero, y se podría llegar a ver un punto. Si vemos un punto, generalmente, o yo entendería que el mercado se va a poner bajista fuerte, al menos hasta que asimile esta nueva información, pero me parece que hoy el pricing del mercado va en torno a 75 basis y a subir casi 2 puntos antes de fin de año. Entre esta suba y la que viene, punto y medio, punto 75, habrá que ver cómo sigue eso. La verdad es que no quiero hacer futurología, pero hoy el mercado está estimando eso, con lo cual si nos alejamos de ese escenario vamos a ver, bueno, un movimiento fuerte en el mercado. Así que bueno, vamos a ver el Nasdaq. Vemos algo muy parecido en el Nasdaq, en el ETF del Nasdaq, ¿no? Y el VIX, bueno, sigue aumentando levemente la volatilidad a medida que nos acercamos al miércoles. El Russell está un poco más firme que los otros índices, me parece a mí. Este sí puede ser que tiene una fortaleza alcista un poco más marcada que los otros índices. Y después vemos Emerging Markets, por ahora no está haciendo piso,
pero también tuvimos una vela acá, un doji con bastante volumen. Hay que ver qué pasa, pero me da la sensación de que Emerging Markets está un poco más fuerte que los otros índices, al menos por ahora. Y lo que tiene que ver con real estate, lo vemos también, eso lo vemos débil, yo lo veo débil, y lo veo débil desde cuando lo dijimos en esta zona, y creo que tenía tenía todo el sentido que veamos un mercado débil, porque es lo que nos está marcando un poco la temperatura del mercado a la baja. Así que bueno, vamos a cerrar acá para no hacerlo muy largo, y vamos hablando durante el día, vamos pasando acciones particulares. Cualquier consulta me escriben por ahí por el grupo. Así que les mando un saludo y que tengan buena rueda.